Y es que a diferencia de muchos de mis compañeros lectores en redes sociales que tuvieron la fortuna de empezar a leer muy niños, que sus padres los motivaron a leer siempre, la lectura llegó a mi vida de otra manera. Por aquí en el canal yo puse una encuesta y les pregunté qué querían que les dijera en mis videos, y algunas personitas se tomaron el tiempo de votar y me dijeron que querían ver los primeros libros o los libros con los que me inicié en la lectura. Y cuando yo estaba reflexionando sobre esto me di cuenta que había un patrón, y es que estos libros fueron llegando a mi vida, si bien no totalmente por casualidad, pero sí llegaron a mi vida a ayudarme en algo en lo que yo necesitaba profundamente ayuda en ese momento. Entonces yo les voy a comentar aquí 5 cosas que hicieron los libros por mí, 5 momentos de oscuridad en los que estos libros para mí fueron como una luz. Si sientes que la vida te está superando, sientes que algo va mal en tu vida, pues quédate y yo te comento cómo fue mi experiencia con estos libros que iluminaron mi camino. Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a esta casa. El primero es cuando uno siente que las emociones lo dominan. Y es que es algo que yo sentía constantemente hace algunos años atrás, y era que me molestaba mucho la manera en cómo yo reaccionaba. A veces sentía que yo no tenía el control de mis emociones, y no es que ahora lo tenga totalmente, pero es que era una sensación como de que había alguien más controlando mi vida, y yo lo único que sentía era desprecio por esa reacción que yo tenía. Yo creo que 2 libros de Marian Rojas Estapé me ayudaron. Cómo hacer que te pasen cosas buenas y encuentra tu persona vitamina. Una sensación que yo tengo en mi mente cuando recuerdo ese momento es como una epifanía, como una catarsis que hice, y en ese momento yo llegué a la conclusión de que no estaba loco, de que había más gente viviendo lo que yo vivía, esas reacciones emocionales, ese temperamento fuera de control. Y como Marian lo puso en palabras, para mí fue más simple de digerirlo, de entenderlo. Si bien no de cambiarlo inmediatamente, porque no es así de fácil, por lo menos había un derrotero, había un camino a seguir. Y eso yo creo que fue una de las primeras cosas que me hicieron amar la lectura. Esa capacidad de poner en palabras lo que te está pasando. El segundo libro es Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Es que yo creo que si Marian me enseñó que las emociones pueden ser gestionadas y cómo es vivir, o más bien que se puede vivir esclavo del temperamento y de las emociones, Dostoyevsky aquí en esta novela con Raskolnikov me enseñó cómo es estar en una mente que estaba peor que la mía, porque en Crimen y Castigo vamos siguiendo a Raskolnikov desde que él planea su crimen, cuando lo ejecuta y qué pasa después, todo lo que pasa por la mente de un hombre atormentado. Y finalmente esos 2 libros yo creo que llegan a una conclusión, y es que hay esperanza. Hay esperanza, hay redención cuando uno decide transitar por el camino correcto, por decirlo así, porque yo sé que no hay un solo camino, pero estos 2 libros se conectaron de esa manera, ¿no? Por un lado yo leí a Marian y ella colocaba en palabras lo que pasa por la mente, porque ella es psiquiatra, pero Dostoyevsky ya había retratado en esta novela una mente atormentada, y eso creo que se conectó en mí. Sentí que a pesar de que yo no había cambiado al 100% mi manera de reaccionar, sí había una esperanza. La situación número 2 es cuando uno siente que la vida no avanza, o que nuestra vida no avanza, o que nosotros no avanzamos. Y es que es algo que me pasa recurrentemente. Estuve hablando con una compañera hace poco sobre eso,
sobre el inconformismo, el eterno inconformismo del ser humano, de nosotros. Pero claro, yo creo que hay grados, ¿no? Hay grados. Hay quienes tenemos un inconformismo moderado, como el que creo yo que tengo hoy en día. A veces resulta por ahí y yo logro gestionarlo, pero en este momento cuando estos dos libros llegaron a mi vida era horrible, es decir, yo somatizaba ese inconformismo, esa sensación de que mi vida no avanzaba, yo lo somatizaba, me daba constantes dolores de cabeza, mantenía mal geniado cuando sentía que no hacía nada. Y es todo un trayecto, ¿no? Que uno tiene que ir caminando. Pero cuando yo leí Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, algo alumbró en mi mente y yo entendí en ese momento que mi mente era como, no sé, como un organismo aparte partido en dos y que también me podía engañar, me podía enseñar cosas que no eran ciertas, los famosos sesgos cognitivos, ¿sí? Entonces entendí también que ese inconformismo venía de esos sesgos y nuevamente Kahneman pone en palabras y cuando yo lo leía, esas palabras y me identificaba con lo que yo estaba viviendo, por lo menos me sentía más aliviado. Si bien los sesgos cognitivos, yo creo que hay que gestionarlos todo el tiempo. Cuando yo leí Pensar rápido, pensar despacio, me di cuenta por qué a veces uno elige sin pensar, sin reflexionar. Todas esas cosas me ayudaron, pero cuando leí Mujercitas, este clásico de la literatura estadounidense, para mí fue un abrazo al corazón porque Mujercitas me ayudó a pensar en que uno, para vivir una buena vida, uno puede estar en una situación muy desafortunada, como es el caso de las protagonistas de Mujercitas, pero cuando uno se rodea de buena gente y cuando en esta comunidad lo que impera es el amor por el otro, el amar las pequeñas cosas, yo creo que eso me mostró a mí que uno puede vivir una buena vida con poco y que a veces esa buena vida que uno puede vivir con poco, muchas personas que tienen grandes riquezas lo envidian, envidian una vida así. En Mujercitas yo vi reflejado todo lo que puede hacer una buena educación, el amor familiar y en este libro se retratan pérdidas muy terribles, problemas, peleas, pero uno nota cómo el amor familiar, ese amor fraternal termina por solventar todos esos problemas y hace que estas niñas vayan creciendo y avanzando en la vida. Entonces estos dos libros, Pensar rápido, pensar despacio, pero Mujercitas como que se unieron y con Mujercitas yo vi allí plasmado lo que Kahneman me enseñó. ¿No parece muy loco? Yo sé que hay una eterna lucha entre la ficción y la no ficción, pero aquí vemos, o yo vi muy claramente cómo se unen las dos. Dios mío, estoy sudando horrible, pero está haciendo mucho calor aquí en Cali. Horrible. No estamos quemando. Auxilio. Todo está haciendo frío para irnos. La tercera situación que yo pensé fue cuando uno se siente sobrepasado. Es decir, cuando uno siente como que lo que tiene para hacer lo supera a uno. Lo supera en tiempo, en fuerza, qué sé yo, en habilidades. Y es que a veces nos pasa así, ¿no? Por ejemplo, tenemos un trabajo y sentimos que no podemos llevarlo a cabo, etcétera. Y aquí me acordé del libro Liderazgo Centrado en Principios de Stephen Covey. Cuando yo leí este libro, yo estaba recién ocupando el cargo en la empresa que estoy ocupando actualmente, que es un puesto de liderazgo. Y cuando yo leí este libro, yo recibí las herramientas que necesitaba para comenzar a gestionar más mi tiempo, para comenzar a gestionar más mis relaciones con los demás. Yo creo que el liderazgo centrado en principios es un manual para todos los que quieren ser líderes, de verdad. Un líder centrado no en la productividad, sino en principios, que yo creo que debería ser el centro de todos los líderes. Y adivinen cuál es el otro libro que me ayudó mucho a sentir que podía hacer algo así me sintiera sobrepasado. Drácula. Y en Drácula yo lo sentí así porque es que yo me quedé con un mensaje muy potente en Drácula y es que
rodearse de las personas adecuadas y tratar a las personas con dignidad vale más que el dinero. Tener buenos amigos, tener aliados, vale más que tener dinero. Y yo creo que esa enseñanza me la llevé porque a veces muchos líderes o papás, ¿sí? Personas que lideran su familia, en el trabajo, en donde sea, piensan que presionando a las personas para obtener más, están obteniendo el máximo beneficio. Y resulta que no, es dándole a esas personas. Eso fue lo que yo descubrí con estos dos libros. Tanto Liderazgo Centrado en Principios como Drácula enseñan que cuanto más nos damos al otro, más recibimos. Si yo me acuerdo en Drácula, por ejemplo, a Wilhelmina Harker, la esposa de Jonathan Harker. Ese libro me lo leí hace mucho y lo recuerdo como hoy. Siempre esa mujer se estaba dando a los demás, estaba sirviéndoles a los demás, estaba ayudándoles a vencer a su enemigo, aún a expensas de lo que ella misma estaba viviendo. Entonces, estos dos libros me iluminaron el camino como líder. Creo que eso es una extensión, ¿no? Cuando tú consideras que los demás son muy valiosos, es como si esas personas fueran extensiones de ti, ¿sí? Entonces, tú tienes más influencia de la que tenías antes. Al contrario, si tú simplemente te centras en el objetivo que tienes, no te centras en principios, sino en los objetivos, terminas decepcionándote, porque la gente, no sé, porque hay un principio básico, ¿no? Que la gente es más importante que las cosas. Básicamente yo creo que es eso. Este otro es cuando me sentí solo, ¿sí? Cuando uno siente como que mira a su alrededor y sí, puedes tener tu pareja, pero hay situaciones en las que quieres compartir con alguien y no sabes con quién, ¿sí? De pronto un gusto, ¿sí? A veces las parejas no tienen los mismos gustos. Y a mí me pasó mucho sentirme de esa manera. Y aquí puse dos libros que me ayudaron, porque yo creo que esta soledad la comencé a solventar cuando comencé a hablar conmigo mismo de manera profunda. Y yo creo que en ese sentido, Cómo ser un estoico y 100 años de soledad me ayudaron mucho. En Cómo ser un estoico, Máximo Pigliucci, el autor, me enseñó que los filósofos, ellos llevaban sus libros, sus diarios, sobre todo, por ejemplo, Marco Aurelio, y esto les hacía hacerse las preguntas correctas. Sí, yo creo que Máximo me enseñó a que la escritura es importante. También me acuerdo, por ejemplo, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es uno de los consejos que Stephen Covey da. Escriba un diario. Entonces, por ahí yo creo que, sí, escribir un diario. Pero en 100 años de soledad, yo me acuerdo mucho de la escena cuando el coronel Aureliano Buendía tiene esa neblina mental después de la guerra y siente como que está muy confundido y comienza a escribir. Y dice Gabriel García Márquez que cuando él comienza a escribir su historia, todo se aclaró para él. Sí, él pudo ver sus pensamientos al derecho y al revés. Esa parte de la historia me encanta y se me quedó. Y claro, se me quedó porque yo ya había leído a Covey, ya había leído a Máximo, que hablaban acerca de la importancia de escribir. Y aquí lo vi en este personaje, me pareció genial. Otro personaje que no se esperan, el libro en donde es ese personaje que empieza a escribir para mantenerse cuerdo, es Drácula nuevamente. Y Jonathan Harker lo dice cuando está encerrado en la mansión de Drácula, que él escribir lo ayuda a mantenerse cuerdo. Entonces yo creo que si uno se siente solo, el mensaje que me dieron estos libros es que la primera persona con la que uno tiene que conversar es uno mismo, y conversar de manera profunda sobre cosas importantes, sobre lo que uno siente. A veces uno siente emociones terribles que uno no le diría a nadie, uno debe escribirlas: envidia, celos, ira, todas esas cosas que a veces lo atormentan a uno. Dejarlas por escrito es muy diferente que simplemente pensarlas
o hablarlas. Como decía Stephen Covey, escribir se trata de cristalizar sus pensamientos, separar el todo en sus partes. Entonces yo creo que estos libros me ayudaron a no sentirme solo. Voy a hablar más de sentirse solo más adelante. El quinto y último sentimiento, es cuando uno no cree que uno puede, ¿sí? Uno no cree en uno, cuando uno tiene una baja autoestima. Y yo creo que aquí hay dos libros que me ayudaron a fortalecer mis creencias y es 12 reglas para vivir de Jordan Peterson y Juego de Tronos, el libro 1 de Canción de Hielo y Fuego, más bien. Estos dos libros me ayudaron a creer más en mí porque a veces, claro, uno nace con ciertas ventajas y ciertas desventajas. Y en mi caso, por ejemplo, yo no nací en cuna de oro. He tenido que trabajar toda la vida para poder sostenerme. Y en estos dos libros, Jordan, por ejemplo, aborda la vida de esas 12 reglas. Y mientras él iba describiendo esas 12 reglas muy prácticas, yo me iba fortaleciendo mi capacidad mental, mi capacidad para discernir la vida. Jordan Peterson, este libro, yo creo que es uno de esos libros que toda persona debería leer, especialmente la gente joven. Es un libro que habla de verdades incómodas, habla de la fe, de la espiritualidad, de la crianza. Y como trata la vida de esa manera tan práctica, me ayudó a ver la vida con otros ojos. Y por otro lado, Juego de Tronos 1, simplemente me acuerdo de Tyrion Lannister. Este personaje se quedó conmigo cuando habla con Jon Snow al principio del libro y le dice de la manera más franca: mira, yo soy un enano, si voy a pelear con alguien con una espada posiblemente me mate, no sé montar a caballo. ¿Qué es lo único que tengo yo, Jon Snow? Mi mente. Y los libros son como la piedra de afilar a las espadas. Cuanto más yo leo, más me vuelvo valioso para mi familia. Esta es la manera de ser valioso. Hoy en día cualquiera puede leer. Si tú no tienes dinero, puedes ir a una biblioteca. Si tú no sabes qué leer, abres YouTube y nos encuentras a nosotros hablando de libros. No hay nada más democrático que eso. Entonces, cuando yo leía eso a Jordan, que ve la vida de una manera tan práctica, y luego a Tyrion, me di cuenta que a veces lo que lo separa a uno de una mejor vida son pequeñas decisiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, él mantenía todo el tiempo con un libro, y yo creo que de allí, estoy hablando de Tyrion, es que de allí comencé yo también a tener un libro siempre conmigo cuando voy al trabajo, en todas partes, ¿sí? Cuando voy a salir con mi esposo, tengo un libro porque en cualquier momento puede haber un tiempo muerto y ahí leo. Y yo creo que eso ha fortalecido más mi mente. Hoy en día, viéndome en retrospectiva, ¿quién era el Juan Carlos que leyó Juego de Tronos 1 allá? Creo que en 2023, una cosa así. Yo creo que era un Juan Carlos más tímido, que tenía menos capacidad para comunicarme, que tenía menos influencia sobre los demás. En mi club de lectura, las lecturas me han dado más confianza para poder guiar a otros en el camino, etc. Entonces yo creo que cuando uno sienta que no puede uno creer en uno mismo, que uno es poca cosa, recuerden que los libros son la manera de cultivar la mente. Si tú quieres que tu mente sea tu colaboradora, yo creo que los libros son un buen camino a seguir. Bueno, como vieron en este video, yo conecté, y esto fue, sí, obviamente de manera intencional, pero yo traté de recordar estos libros, y esas anécdotas que yo les estoy contando son reales. Así fue mi camino. Y conecté la ficción y la no ficción porque esa fue mi experiencia. Hay personas, yo veo en las redes sociales personas peleando, diciendo que la ficción es más valiosa que la no ficción y viceversa. Hay personas que dicen que leer ficción es una pérdida de tiempo. Y yo creo
que son dos maneras de pensar, ¿sí? Cuando un autor hace un libro de ficción, lo hace con una estructura distinta que uno de no ficción. Son estructuras distintas, ficción y no ficción. Pero el valor que te pueden aportar, tú no sabes el valor que te pueden aportar hasta que los lees. Entonces, cuando uno se cierra a leer un tipo de literatura, puede perder este valor agregado. Aquí no hablé de todos los libros que leí al principio, porque fueron muchos más. Hay muchos autores que aportaron gran valor a mi vida, que tienen un lugar reservado en mi corazón para siempre, porque cambiaron mis paradigmas, cambiaron mi manera de ver la vida. Y bueno, aquí está. Esos fueron los libros con los que me inicié en la lectura, pero también los libros que iluminaron mi camino en los tiempos más oscuros. Y yo les dije que dejé el tema de la soledad para lo último, porque si yo hago este recorrido en mi historia, yo creo que hay una parte fundamental que está faltando, y es que en un momento de mi vida, cuando yo comencé a leer tanto, algo dentro de mí comenzó como a inflarse hasta querer explotar, y era un deseo de hablar de lo que yo estaba leyendo. Unas ganas impresionantes de comentar con alguien lo que yo estaba leyendo y ver la opinión de otras personas. Y eso fue lo que originó el Club de Lectura La Casa de la Esquina. Desde el primer ciclo de lectura hasta hoy, yo creo que los libros me han dado otro componente adicional que yo no me lo esperaba, y es conocer a gente valiosísima en el camino. Yo me acuerdo, en este momento se viene a mi cabeza Sonia, se viene a mi cabeza Juan Pablo, Antonio, personas de otras ciudades, de otros países, que se conectan conmigo a través del gusto de la lectura. Entonces yo creo que si tú estás pasando por un momento de oscuridad en tu vida en este momento, acercarte a esas personas que pueden escucharte, que pueden intercambiar ideas valiosas contigo, yo creo que es fundamental. Si no tienes a nadie, puedes escribirme en los comentarios cuál es ese momento de oscuridad que estás pasando actualmente, y si yo tengo un libro para recomendarte, con mucho gusto ahí en los comentarios te dejaré ese libro que yo pienso que para ti será una luz en tu camino. Y no crean que esto es un video motivacional, ni mucho menos. Yo sé lo compleja que es la vida. Cuando uno está en un momento de oscuridad, que le digan a uno que la vida puede ser mejor no es una solución en realidad. A veces tenemos que encontrarla nosotros mismos. Yo la encontré de esa manera. No sé tú de qué manera la vayas a encontrar, pero algo sí sé. En los libros hay algo valiosísimo, algo que yo no alcanzo hoy en día a poner en palabras, algo que transformó mi manera de ver la vida y por tanto transformó mi vida, y tenía que compartírtelo. Así que si quieres recomendarnos libros para salir de momentos de oscuridad, déjame ahí en los comentarios qué libro nos recomiendas y en qué momento nos recomiendas leerlos, porque es que hay libros que a veces llegan en el momento en el que más uno los necesita. Mis queridos habitantes de esta casa, yo los dejo, no sé, debemos estar como a 50 grados. El celular ya se está derritiendo, pero yo tenía que grabar este video y hablar con ustedes de eso tan importante en mi vida. Yo los dejo por aquí, les agradezco por haber visto, compartan este video con todas las personas que ustedes creen que les interesa este contenido, y especialmente esa persona que puede estar pasando por un momento de oscuridad en su vida. No olvides suscribirte al canal para que esta casa siga creciendo. Yo les mando un beso, un abrazo, que tengan felices lecturas.